Entonces, lo que yo les decía es que agradezco a esta invitación para participar en este 9º Congreso Iberoamericano de Gobernanza y lo que yo podré presentarles es fundamentalmente un conocimiento que emana de la experiencia vivida a lo largo de unas décadas en que estoy al servicio de la Universidad Peruana, tanto en universidad estatal como en la universidad privada. Y desde los primeros momentos, pues me interesó mucho la universidad, desde mi época de estudiante universitario, no solo para conocerla, sino para quererla. Y eso se deriva en un compromiso de también defender a la universidad, porque es una institución muy expuesta al hostigamiento político, porque las relaciones universidad-gobierno generalmente no son amigables, no son buenas. En la mayoría de los casos siempre hay confrontaciones silenciosas o no silenciosas fruto de estas relaciones. Y en el Perú, pues la universidad ha estado siempre sometida a control y sometida a las leyes, ¿no? Y es a través de las leyes, como también en el caso de las universidades nacionales, a través de los presupuestos, hay una limitación al accionar institucional. Dicho esto, como un brevísimo preámbulo, pues les diré que siendo la universidad una institución social con la forma de una comunidad del saber y que tiene como atributo esencial dentro del rango de su naturaleza institucional, la autonomía. Y este es un elemento y un componente que va a diferenciarla de los otros centros educativos, ¿no? Los centros educativos de la educación básica están sometidos a otro régimen en que no tienen lo que se le da a la universidad en mérito de su autonomía, condición de persona jurídica que la inviste de la capacidad y de la condición de ser un sujeto de derecho que queda habilitada para poder obrar válidamente, ¿no? Válidamente. En el campo legal y administrativo y en todos los ámbitos de la vida social. Pero esta es lo que corresponde a esta caracterización de la universidad conceptualmente. En la realidad, pues los estados consideran a la universidad como un órgano del Estado, como un órgano componente de la administración pública, prestadora del servicio de la educación en su nivel superior. Y esto ya hace que tenga una consecuencia directa en el recorte de su autonomía. Y
las legislaciones sucesivas pues han hecho eso, tanto que me permito señalar que la historia de la universidad pues es la historia de su lucha por la autonomía, ¿no? Que le recortan y en muy pocos casos y en muy pocos momentos de nuestra historia universitaria aquí en el Perú, pues se le ha dado un mayor espacio de libertades. La autonomía comprende, según nuestra legislación, 5 campos, ¿no? El campo académico, que es el vertebral, ¿no? Este debe de ser el eje de toda la organización y del funcionamiento de la universidad, inclusive debe de ser el que prevalece el aspecto financiero y económico. En la realidad, pues ocurre al revés, ¿no? Que la universidad tiene que adecuarse a los fondos que se le otorga. Pero en un concepto de universidad debe ser al revés, ¿no? La universidad debe de organizar su vida académica, sus programas de acción y su actividad en general desde un eje en todo caso, en sus relaciones con la sociedad para que se pueda servirla adecuadamente. Pero en la práctica no ocurre así porque es el aspecto financiero y económico y el aspecto legal el que va a determinar pues, tanto sus procesos internos como su actividad externa. Así es que aquí tenemos un punto de la realidad en que ya está a la universidad en un nivel de desventaja respecto a su propio desarrollo, respecto al cumplimiento de sus propios fines. Y aún dándole este carácter de persona jurídica, sujeto de derecho, pues ese atributo pues se va a ejercer dentro de un campo de limitaciones. Entonces, si con este por qué y cuáles son las limitaciones derivan justamente de la legislación, ¿no? Comenzando desde la propia Constitución como la ley universitaria y las demás leyes a las cuales tiene que sujetarse tanto la organización como el funcionamiento de la universidad. Entonces, la universidad aquí en el Perú no tiene la autonomía como para que, por ejemplo, en el campo organizacional, en lo que sería la gobernanza organizacional, pues no tiene la libertad de escoger los modelos de organización, sino tiene que simplemente adecuarse a las prescripciones de la ley. Y solamente puedo darle las referencias en momentos en que queda evidente esta limitación a la autonomía de la universidad. ¿Y cuál es? ¿No? Solamente haré una mirada a 50 años atrás y menciono la ley 23.733, que es de abril de 1960, en que siguiendo la tradición histórica de la universidad en el Perú, desde 1551, en que se funda la actual Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos una tradición de organización en facultades
y de cátedra, y que son 2 puntos en que puedo dar una explicación ahora en esta oportunidad. Y esta ley va a regir hasta el 1969, en que el Perú, unos meses antes, a fines del 68, fue objeto de un golpe militar y el ascenso de un gobierno militar que duró 11 años, hasta 1980. Entonces, este gobierno militar expide un decreto ley 17.437, que es la ley orgánica de universidades, y introduce el nuevo modelo de organización en programas y la sustitución de la cátedra antigua por el departamento académico. Así que las universidades del Perú, en cumplimiento de la ley, tuvieron que, las que venían desde antes, migrar de la organización facultativa y de la organización en cátedra a la organización de programas y de departamento académico, con otros agregados, por ejemplo, del régimen anual al régimen semestral, también de un currículo fijo a un currículo valorado por créditos, que entonces todas las universidades antiguas tuvieron que hacer esa adecuación en plazos que señalaba la propia ley. Pero y todas las universidades que se fueron creando a partir de esa fecha tenían que amoldarse a este modelo de universidad organizada en programas y en departamento académico, en currículo flexible y por créditos, pero además en una flexibilidad muy relativa, porque viene el otro corset a la organización y funcionamiento de la universidad, que es el aspecto económico y financiero, ¿no? Que no le permite verdaderamente ofrecer un menú, vamos a decir, de asignaturas para que verdaderamente el alumno pues pueda escoger. Y también hay otras trabas respecto a los avances, en que no hay una flexibilidad para que un alumno talentoso pueda avanzar en sus estudios, porque previamente tiene que cumplir con requisitos, ¿no? que sin ellos no puede saltar a niveles mayores. Entonces, eso ocurre en 1969 hasta el 83, en que se dicta la ley universitaria 23.733, y abajo el régimen de arquitecto Fernando Belaúnde como régimen constitucional. Se dicta esta ley, y esta ley otra vez va a establecer un modelo mixto en que se retorna a las facultades, pero ya no a la cátedra, sino se queda el departamento académico, ¿no? Queda el régimen semestral, queda el plan de estudios evaluado por créditos, y de esa manera pues tenemos una composición organizacional híbrida, ¿no? Entre la facultad con el departamento académico.
y todas las universidades tenemos que tener esa estructura. ¿Por qué? Porque no hay legalmente, se trata de leyes reglamentaristas, leyes que van al detalle y que, por supuesto, por estas características de ser leyes reglamentaristas, se envejecen rápidamente porque entran a pormenorizaciones que son más, se refieren a aspectos más dinámicos, pero la universidad entonces se queda congelada en tanto que siga vigente esa ley. Y la normatividad interna que se refleja en su norma de mayor jerarquía legal, que es el estatuto, de acuerdo a nuestra organización en el Perú. El estatuto viene a ser la reglamentación de la ley universitaria por cada universidad, de tal manera que hace que las universidades no tienen opción. Se ha sugerido en ocasiones anteriores que la legislación universitaria debe ser una legislación de bases, una ley permisiva, una ley que deje las opciones para que cada universidad en su estatuto determine qué organización escoge. Y lo mismo va a pasar con su estructura de gobierno. En el Perú hay, por razones del promotor, tenemos tres tipos de universidades, ¿no? Las universidades nacionales, las universidades privadas sin fines de lucro y las universidades privadas con fines de lucro. Y esto hace que tengamos dos modelos organizacionales, ¿no? La universidad privada sin fines de lucro tiene la organización de la Universidad Nacional, y la universidad privada societaria tiene la organización societaria. Y allí sí podemos ver dos modelos que solamente pueden explicarse a través de la simplificación administrativa, ¿no? Porque mientras la universidad nacional y la universidad privada asociativa deben de tener una estructura corporativa, es decir, tenemos órganos de gobierno colegiados, ¿no? La facultad se rige por un consejo de facultad que está integrado por una representación docente, una representación estudiantil, en tercios, 2/3 y 1/3, y una representación de los graduados, de acuerdo a la actual ley, solamente en condición de supernumerario y uno solo, ¿no? Una sola persona. También hay un órgano colegiado para todos los actos administrativos legalmente considerado como el órgano ejecutivo que representa y oficializa y legaliza todos los actos de la universidad, que en el Perú se denomina Consejo Universitario, ¿no? Y que está integrado por todas las autoridades universitarias y un tercio de estudiantes y también un graduado, igual que el supernumerario. Ahora la ley actual permite, porque habría consejos universitarios muy grandes, ¿no? De acuerdo al número de facultades que tengan las universidades, entonces permite que los decanos puedan elegir a representantes, y entonces ya no estarían
Si, por ejemplo, la universidad tiene 20 facultades, no estarían los 20 decanos en el consejo universitario. Y después hay la asamblea universitaria, que está integrada también por el módulo de autoridades más el doble de profesores, ¿no?, elegidos por los profesores. De tal manera que se hacen los 2/3 y después 1/3 de estudiantes y nuevamente un graduado. Y en todos los casos con periodos de ejercicio, ¿no?, como de las funciones, como rector y los vicerrectores 5 años, los decanos ahora 4 años, la representación estudiantil es de 1 año, la representación de los graduados también es 1 año, entonces tienen que estarse en elecciones periódicas, ¿no? Esto determina pues procesos internos y procesos de decisión con recorridos que tienen que venir, por ejemplo, propuestas desde el consejo de facultad para el consejo universitario, y eso hace que los términos, los plazos de los procesos no puedan ser veloces y no se pueda, en muchos de los casos, dar la respuesta a una situación a corto plazo, ¿no? Sino siempre va a llevar tiempo, porque de no llevar ese procedimiento, pues no estaría afectando de validez a ese acto jurídico, a ese acuerdo. De tal manera que la estructura de la universidad pues lleva a eso, no lleva a respuestas siempre extemporáneas, salvo que haya algunos mecanismos de excepción en que pueda acortarse el plazo de una decisión. Y luego, pues, su complejidad, ¿no? Todos los órganos de gobierno están ya afectados en su propia esencia por una heterogeneidad en sus componentes, ¿no? Porque el bloque de las autoridades, de los profesores, que son pues de todas las especialidades que pueda tener la universidad, el bloque de alumnos que también vienen representando a las facultades, y el graduado, que también significa determinadas posiciones, ¿no? Lo que va a ocurrir es que se van a aproximar y generalmente la tendencia es a formar bloques entre los alumnos y el graduado, ¿no? También de profesores con los tercios, ¿no? De tal manera que obtener un consenso en un ambiente así de heterogeneidad marcada, que está también reuniéndose, juntándose a intereses, ¿no? Frente a este modelo, pues existe el otro de las universidades societarias que no tienen estos órganos, de tal manera que tienen su rector y sus vicerrectores y sus decanos sin consejo universitario, tienen los decanos sin consejo de facultad y no hay asamblea universitaria, ¿no? Que eso les da mucha flexibilidad, sus procesos internos están, se mueven dentro de lo que es la administración societaria, dejando algunos procesos que sí tienen que sujetarse a las prescripciones de la legislación universitaria, pero en todo caso tienen mayor flexibilidad y pueden indudablemente aplicar algunos procesos de simplificación administrativa.
Frente a esto también debo decirles que en el caso del modelo de las universidades nacionales y privadas asociativas, pues existe la primacía de los órganos colegiados sobre los órganos individuales. El rector representa un órgano de gobierno, pero tiene muy pocas atribuciones para que pueda decidir por él mismo, ¿no? Generalmente las decisiones que tome, si la ley permite que pueda el rector tomar decisiones frente a situaciones especiales, pero inmediatamente tiene que refrendarlas con el Consejo Universitario, ¿no? Entonces, allí tiene mucho que ver las relaciones internas entre las autoridades universitarias y entre los estamentos, ¿no? Porque puede tomar alguna decisión el rector que después no aprueba el Consejo Universitario. Entonces, eso también es bueno que se conozca y decirles que sin duda esta parte organizacional, esta parte del proceso de decisiones, pues tiene que enmarcarse dentro de la ley para que sean válidos. El estatuto, para que sea válido, tiene que estar dentro de las prescripciones de la ley por los principios jurídicos de constitucionalidad, de legalidad, que determinan pues la unidad del sistema jurídico y que de acuerdo al principio de constitucionalidad no puede haber ninguna norma de inferior categoría que sea contraria a ella. Y de legalidad igual, el estatuto que viene a ser el reglamento de la ley no puede apartarse de los cánones que establece la legislación, no solo universitaria, sino también en la legislación complementaria, ¿no? Por ejemplo, las universidades del Estado pues tienen el presupuesto que le aprueba el Congreso de la República, que nunca dan un presupuesto tal cual sale de la universidad. Primero tiene una revisión del Ministerio de Economía, que ya es la primera instancia donde se hacen, vamos a llamarle, los ajustes presupuestales, y después eso va al Congreso de la República, donde nuevamente entra con una propuesta y va a salir con diferencias, ¿no? Pero aparte de eso, que vienen a ser los presupuestos insuficientes, pues va a haber el problema que ese presupuesto se va entregando las partidas correspondientes por el Ministerio de Economía a la universidad de acuerdo a un calendario que también se aprueba mediante disposiciones legales, y entonces si el Ministerio de Economía y Finanzas le programa una obra en el mes de octubre, probablemente ese año no se pueda hacer la obra porque hay un proceso previo de administrativo que no se decide solo dentro de la universidad, sino tiene que ser aprobado por las autoridades del Ejecutivo, ¿no? Algo parecido ocurre con los profesores, si bien la universidad puede escoger sus profesores, también hay en la legislación limitaciones respecto a eso, como por ejemplo tenemos ahora una legislación vigente de impedimento legal para ejercer la docencia universitaria por a personas que tengan determinados antecedentes de carácter penal. De tal manera que hay, y después la exigencia, por ejemplo, de los grados académicos, de los requisitos que están desde la ley, y eso hay porcentajes para profesores extranjeros, hay porcentajes para profesores extraordinarios. Así es que
También ya la ley se ha puesto rígida en la edad de la jubilación, etcétera. Así es que los procesos de decisiones, de toma de decisiones, pues son así dilatados, complejos, porque antes tiene que haber un procedimiento administrativo interno que pasa por las diferentes oficinas administrativas, porque debe de ser así, ¿no? No es que haya actos dentro de la universidad, administrativos o legales, que pueda hacerlo un solo órgano o una sola autoridad o un solo funcionario, ¿no? No hay actos que sean unipersonales, todos tienen que estar sometidos a la participación de la comunidad universitaria a través de sus estamentos y de los órganos correspondientes, ¿no? Entonces, la conclusión es que estos estudios de gobernanza son valiosos, son conceptualizaciones de enfoques modernos que indudablemente son útiles, son ilustrativos para las comunidades universitarias, pero yo estimo que mucho más deben de ser estudiados por los gobernantes, que son los que deben entender qué es la universidad y naturalmente respetarla en su esencia, que es el de la autonomía, porque la autonomía hace que la universidad por sí misma pueda cumplir sus fines con arreglo a esa independencia de organización académica, de funcionamiento, indudablemente dentro de cánones legales, pero que no van al nivel, como he explicado hace un rato, de una legislación reglamentarista, ¿no? Una legislación de detalle que ahí vienen todas estas formas de maniatar a la universidad y de hacer que tenga más bien una vida vegetativa, porque está recortada en sus recursos. Se agregaría acá que en el Perú la educación que imparte las universidades nacionales están caracterizados por gratuitos, pero el hecho es que es una gratuidad relativa, parcial, de simplemente exoneración de pago de lo que sería o se denomina pensiones, pero no hay más cobertura para el alumno. Ahora, muy pocos años atrás, quizás estemos por unos 10 años atrás, que se ha implantado la beca 18, que da oportunidad para que los alumnos puedan acogerse, concursar, acogerse a ella, y si escogen ir a una universidad privada, pues a través de esta beca le pagan los estudios, pero además le dan un fondo para su sostenimiento, ¿no? Su sostenimiento personal. Entonces, estudios como este, investigaciones como estas, como estaba señalando, pues son útiles, y lo que permiten es que dentro de estos esquemas de contorno, de frontera institucional, pues las autoridades universitarias puedan indudablemente encontrar caminos de dentro de la ley poder llevar adelante para que la administración sea fluida y primen estos principios que establece y indudablemente recomienda estos estudios de gobernanza en los campos académicos, en los campos de la gestión, en los campos corporativos, y
considero que irán creando conciencia conforme vaya tomando cuerpo y llegará pues a la esfera de los gobernantes para que tengan en cuenta cuando se trate de la legislación universitaria, pues se inclinen por dictar una ley de bases para que la universidad tenga un campo de acción un poco más amplio que el que estamos teniendo ahora con estas limitaciones de una legislación reglamentarista, ¿no? Una relación de detalle. Me parece que estamos por la hora o me ha pasado algo y prefiero ponerle fin a mi exposición y si estuvieran programadas algunas preguntas, pues estaría a disposición para responderles.